Buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Hoy estamos muy gozosos en realidad porque hoy iniciamos un nuevo estudio del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro tan bonito como el Apocalipsis, sino que es un libro del Antiguo Testamento, así que vamos a estudiarlo. Vamos a empezar el día de hoy. Así que vamos a empezar entonando un cantito. El cantito ya fue enviado vía WhatsApp, vía Facebook. Y podemos, si no lo podemos ver aquí en la pantalla, podemos tenerlo a la mano. Es un cantito muy bonito, se llama Siervo Fiel. Así que si me ayudan poniendo el canto. Hola, mi hermanita Elena, bienvenida, hermanita Elena, hermanita Betty, bienvenidas. Vamos a empezar entonando el canto Siervo Fiel. Polo es su amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así es Dios, como la brisa que va suavemente en el mar. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polo es tu amor, así eres Dios. Amén. Donde estemos vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Amantísimo y buen Dios, mi Señor, a ti sea la honra y la gloria por siempre, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque nos has traído aquí en esta noche para poder aprender de tu palabra.
Mi Señor Jesús, gracias te damos porque nos has cuidado, mi Señor, nos has protegido, nos has dado la salida ante las pruebas, mi Señor. Ayúdanos a fomentar esa confianza en ti, mi Señor, cada día, leyendo tu palabra, tus promesas, mi Señor, que nos das, la esperanza que nos das con tu venida, mi Señor, de que pronto pasará toda angustia, todo dolor. Mi Señor, en este momento que vamos a empezar, vamos a dar el inicio de un nuevo estudio del libro de Ezequiel, mi Señor, que sea tu Santo Espíritu, mi Señor, que dirija el estudio, que abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones, mi Señor, y que sea de provecho para cada uno de nosotros. Mi Señor, bendice a mis amigos que estén viendo en este momento a través del Facebook, mi Señor, y en cualquier otro momento que tengan el tiempo de poderlo ver, si no lo están viendo en este momento, que lo sepan aprovechar este pan de vida, este pan tan hermoso, mi Señor, que nos fortalece, que nos vivifica, nos da esa fuerza, esa esperanza para todos los días levantarnos, mi Señor, y esperar tu venida. Ayúdanos como familia a estar unidos, mi Señor, para que tu Santo Espíritu pueda ser derramado sobre nosotros y podamos entender tus palabras, mi Señor, y que queden una vez más grabadas. Gracias por tus bendiciones en este momento y cuida por favor a todos mis hermanos, amigos que tengan problemas, que tengan falta de trabajo, que estén enfermitos, mi Señor, alguna dolencia, algún problema familiar. Sé tú con ellos donde quiera que estén, abrázalos, mi Señor, y que sientan tu abrazo poderoso, mi Señor, que no los dejas solos. Solo en tus manos ponemos todas nuestras cargas. Gracias una vez más por tu amor y perdona por favor nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesús, amén. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana Betty, mi hermana Elena, buenas noches. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí con ustedes. Hemos estado ya anteriormente, hemos terminado el seminario de Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar un estudio muy interesante, muy importante, acerca del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, como ustedes lo van a ir viendo en el transcurso de los temas, tiene mucha similitud con el libro de Apocalipsis. Ustedes se van a ir dando cuenta conforme vamos avanzando el tema. Hoy vamos a ver el capítulo 1 de este libro y ya vamos viendo algunos temas o algunos tópicos parecidos a lo del Apocalipsis. Y ustedes que estudiaron el Apocalipsis, ustedes me van a decir, hermano, yo me acuerdo. Por cierto, vale que ustedes también tengan un cuadernito, un lápiz, una pluma, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Para que ustedes puedan anotar o ir anotando algunos versículos, ya que yo les voy a ir dando, vamos a seguir la misma tonalidad del Apocalipsis. Si yo les doy algunos versículos y no puedo leerlos todos, entonces ustedes los van anotando y como todo buen bereano, ¿no? ¿Verdad? Como todos los bereanos, vamos a ir, una vez terminado el estudio, ustedes lo van a buscar en Biblia y van a aceptar o lo van a rechazar si lo que nosotros decimos acá, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? El libro, repito, el libro de Ezequiel es muy importante, es un Apocalipsis al igual que Isaías, pero del Antiguo Testamento, ¿ok? Vamos a comenzar. En primer lugar vamos a decir que el nombre Ezequiel significa Dios fortalecerá o Dios fortalece, ¿ok? Repito, Ezequiel, ustedes lo pueden anotar. Ezequiel significa, el nombre Ezequiel, recuerda que Ezequiel termina en él. Todo nombre que termina en él tiene que ver algo con Dios, como por ejemplo Ariel, ¿no, verdad? Elías comienza con él, Eliseo, Daniel, Joel, ¿no, verdad? Emanuel, todos los nombres que terminen con el término él o que comiencen con el prefijo él, tienen que ver con Dios. En este caso, Ezequiel significa Dios fortalecerá o Dios fortalece. Vamos a aprender algo acerca de Ezequiel antes de comenzar con el capítulo número 1. Yo no sé si podamos terminar en esta noche todo el capítulo 1. Si no terminamos el capítulo 1, podemos dejarlo para el día jueves.
Este estudio lo vamos a tener los martes y los jueves a las 7:15 de la noche, ¿sí? 7:15 de la noche, como lo teníamos con el Apocalipsis. Dios mediante. ¿Ok? Bien. Sabemos ya que Ezequiel significa Dios fortalece. También debemos recordar que en un primer ataque de Nabucodonosor a Jerusalén, que fue dado en el año 605 antes de Cristo, en donde se llevaron numerosos cautivos de la aristocracia de Jerusalén, de Judea. ¿Ok? Repito, ¿de dónde sale Ezequiel? De allá vamos, ¿no? ¿Verdad? ¿De dónde sale? Recordemos primero que en un primer ataque de Nabucodonosor, ¿no? ¿Verdad? Rey de Babilonia, a Jerusalén, en el año 605 antes de Cristo, en donde se llevaron numerosos cautivos de la aristocracia de Jerusalén. ¿Saben quién fue entre ellos? Fue Daniel. ¿Recuerdan cuando se lo llevaron Daniel? Esto lo pueden leer en Daniel 1:3. En ese momento, cuando Nabucodonosor entró en su primer ataque, fueron llevados algunos jóvenes de, digamos, de familias aristócratas. Entre ellos fue Daniel. ¿Ok? Eso fue en el año 605 antes de Cristo. Luego vino el reinado de Joaquín, hijo de Joacín, hijo de Josías. Ustedes recordarán que Josías era el rey niño. ¿Se acuerdan que era el rey que comenzó a gobernar a los 8 años de edad? Y que Josías comenzó tremenda reforma en Jerusalén. Ok, así que estamos hablando en el reinado de Joaquín. El 16 de marzo del 597 antes de Cristo, Jerusalén volvió a caer en manos de Nabucodonosor, en donde esta vez se llevaron a unos 10,000 judíos de élite. Entre estos judíos de élite también fue llevado allí Ezequiel. O sea, ustedes me dicen, ¿de dónde sale este profeta Ezequiel? Ezequiel vivía en Jerusalén. Y resulta que en una de las incursiones de Nabucodonosor a Jerusalén, entonces fue llevado cautivo ¿hacia dónde? Hacia Babilonia, ¿ok? Y él fue en la segunda incursión de Nabucodonosor en la fecha del 16 de marzo del 597. Esto ustedes lo van a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo del 12 al 16. Ustedes lo pueden anotar. Repito, yo les doy el versículo, ustedes lo buscan, ¿ok? Repito, está esto en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo del 12 al 16. Ahí está en la segunda incursión en la cual fueron llevados algunas personas de Jerusalén y entre ellos fue llevado Ezequiel, ¿ok? Luego de esta intromisión a Jerusalén, Nabucodonosor puso a Sedequías como rey, en donde se puso un asedio nuevamente. Con Sedequías se puso un asedio que fue la fecha del 15 de enero del 588 a.C., en donde la ciudad cayó, según historiadores, el 28 de julio del 587 o el 18 de julio del 586. A ver, ¿por qué yo les estoy dando estos datos? Mira, estos datos son muy importantes para que en primer lugar nosotros sepamos algunas cosas referentes al cautiverio de algunas personas de Jerusalén. Entre ellos uno fue Daniel y el siguiente fue Ezequiel. ¿Ok? Estamos allí, ¿no? ¿Verdad? El asedio de Nabucodonosor a Jerusalén en los tiempos del rey Ezequías aproximadamente duró 1 año y medio a 2 años y un poquito más. ¿Sí? ¿Saben lo que significa asedio? Significa que Nabucodonosor con todo su ejército rodeó Jerusalén y entonces en 2 años, imagínense el hambre que debe haber habido dentro de la ciudad, porque en ese tiempo las conquistas eran primero en sitio, sitiándolos, y una vez que ya se quedaban sin comida, ellos mismos se rindieran. Esa era la forma que ellos tenían de conquistar o hacer las conquistas en ese tiempo. Miren, ya sabemos ahora de dónde salió Ezequiel. Ahora, Ezequiel fue llamado a ser profeta en el 5.º año de su exilio. En el 5.º año de su exilio.
O sea, Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia y cuando ya cumplieron 5 años de cautividad, entonces Dios lo llamó para ser profeta. Él, Ezequiel, era el hijo, era de linaje sacerdotal porque era hijo de Buzi. Buzi era un sacerdote. Fue llamado para ser profeta a los 30 años de edad. Oiga, jovencito, 30 años de edad. Ezequiel, miren, estos datos son importantes. Ezequiel fue llamado para ser profeta a los 30 años de edad. Él estaba casado y vivía en su propia casa. Así que este profeta estaba casado. Además, dice, tenía relativa libertad de movimiento. O sea, se podía mover con libertad, ¿no, verdad? Digamos una relativa libertad a pesar de que estaba en cautividad. Su ministerio profético duró al menos 22 años. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio profético? 22 años, ¿sabes? La Biblia dice que en Números 4:3 que el ministerio de un sacerdote debía durar solo 20 años. ¿Sí? Repito, en Números, anoten este versículo, Números 4:3. Ustedes lo pueden buscar ahí en sus casas. En Números 4:3 te indica que el año de servicio de un sacerdote debía ser a los 30 años, comenzar a los 30 y debía terminar a los 50. ¿Cuántos años son esos? 20 años. Por eso dice, aproximadamente, ¿no, verdad? El ministerio profético de Ezequiel duró 22 años. Se cree que su último mensaje profético fue el 570 antes de Cristo. Fue en el año 570 antes de Cristo. ¿Ok? Tenemos todos los datos, sabemos de dónde salió Ezequiel, sabemos que él era sacerdote, venía de la descendencia de los levitas, así que conocemos ya que él estaba casado, tenía su familia, vivía en su casa. Un detalle que no hemos aclarado aquí, en primer lugar, es cuando Daniel fue llevado cautivo, Daniel fue llevado ¿a dónde? ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde fue llevado? A palacio, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que comía en la mesa del rey? Y se acuerdan de la comida, Ezequiel 1, ¿no, verdad? Que no va a comer no se va a contaminar con la comida del rey. Así que Daniel hizo su ministerio dentro del palacio, dentro de Babilonia, ¿ok? Ezequiel, en cambio, estaba en las afueras de Babilonia, junto a un río. Este río se llamaba el río Quebar. ¿Entendemos el punto? ¿Ok? Ezequiel, repito, Ezequiel estaba en las afueras de Babilonia, Daniel estaba dentro. Cada uno cumplía su ministerio profético. ¿Ok? Miren, hay algunos historiadores que dicen que es muy probable que Daniel haya visitado a Ezequiel al momento de salir. Recuerda que él era alguien principal dentro de Babilonia. ¿Sí se acuerdan? El gobernador era el principal allí dentro de Babilonia. Ese era Daniel. Y él podía salir, ¿no, verdad? Y podía haber visitado a Ezequiel. Lo que los historiadores están de acuerdo es que Ezequiel nunca pudo haber entrado a Babilonia a visitar a Daniel. ¿Entendemos hasta allí? Repito, Babilonia, Daniel dentro de la ciudad, Ezequiel en las afueras, ¿ok? Junto al río Quebar. Ahora sí, vamos a abrir el libro de Ezequiel. Vamos a abrir el libro de Ezequiel y nos vamos a colocar en el capítulo número 1. Vamos a comenzar con el capítulo 1. Ezequiel tiene 48 capítulos, si no me equivoco, 48 capítulos. Así que tenemos como para estudiar, tenemos mucha información allí, ¿ok? Ahora, un detalle. El capítulo 1 de Ezequiel dice allí el título, la visión de la gloria de Dios. Lo que nosotros vamos a estudiar en esta noche, y ojalá lo podamos culminar, ¿no, verdad? Es una teofanía. Repito, lo que vamos a estudiar en el capítulo 1 de Ezequiel lo podemos conocer como una teofanía. ¿Qué significa teofanía? Recuerda que la palabra teos viene ¿de qué? De Dios. Teofanía, teos de Dios. Y también tiene la palabra
faino, de teofanía, faino o faina, ¿no verdad? Que significa, ¿dónde estoy? Que significa aparecer, significa aparecer. La palabra teofanía, directamente de la etimología, de lo que significa en sus dos raíces, quiere decir la manifestación o aparición o la revelación de Dios o la revelación de su divinidad. ¿Ok? Así que vamos a ver en el capítulo 1 la revelación de la divinidad de Dios. Ahora yo quiero que entiendan un punto, y es importante también esto. Nosotros tenemos una mente muy finita, ¿sí? Una mente humana muy finita. Es de más decirles a ustedes que nunca vamos a poder comprender al 100%, ¿no verdad?, la manifestación de la gloria de Dios. Ezequiel tampoco lo iba a entender. Y ustedes se van a dar cuenta conforme vamos leyendo que hay algunas partes del capítulo número 1 que Ezequiel dice, esto es como semejante a. Cuando un profeta como Juan, ¿no verdad?, como Isaías, como Ezequiel, ¿no verdad?, que dicen ellos, era semejante a tal cosa, a ser viviente. Es porque este semejante, es como que no sé exactamente de qué se trata, pero es igualito a, punto suspensivo. ¿Entendemos el punto? Así que no pensemos que Ezequiel se la sabía todo lo que estaba viendo. Él simplemente cuando no entendía algo ponía semejante a, porque es parecido a un ser viviente, por ejemplo. ¿Entendemos el punto? Ok, vamos a leer versículo número 1. Y permítanme, me pongo mis lentes. Versículo número 1 dice lo siguiente. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ok, aconteció en el año 30. Miren, Ezequiel está diciendo, mira, en otras palabras, cuando yo tenía 30 años de edad, ¿sí? Cuando yo tenía 30 años, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estamos hablando en calendario hebreo, ¿no verdad? A los 5 días del mes, yo estaba, dice, en medio de los cautivos, junto al río Quebar. Esto queda en las afueras de Babilonia, ¿ok? Dice, los cielos se abrieron y comencé a ver visiones de Dios. Versículo 2. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Y ahí nos está dando una fecha. Nos está dando una fecha. Dice, mira, en el 5.º año de la deportación de Joaquín. Ustedes recuerdan que yo les comencé diciendo que Joaquín era rey cuando fue deportado Ezequiel. O sea, Joaquín fue deportado hacia Babilonia también junto a ¿quién? A Ezequiel. Por eso es que él dice, en el 5.º año de la deportación de Joaquín, ¿no verdad?, a los 5 días del mes. Esto, llevándolo al calendario juliano, primero al gregoriano y después al juliano, ¿no verdad? Al juliano y al gregoriano, estamos hablando de una fecha. Esto es el 21 de julio del 597 a.C. Es decir, Dios se le presentó a Ezequiel, le hizo el llamado a los 30 años, como habíamos hablado al principio, el 21 de julio del 597 antes de Cristo. ¿Ok? Versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Ok? Hasta allí Ezequiel está diciendo, bueno, mira, es mi primera visión. Él está hablando, diciendo lo que él estaba viendo, ¿no verdad? Vamos a ver el versículo número 4. Versículo número 4. Miré, dice Ezequiel, y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor.
en medio del fuego algo semejante al bronce refulgente. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que cuando el profeta dice algo semejante o con semejanza, estamos diciendo que él como que veía algo, no entendía qué era, pero parecía? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que él dice, mira, era algo semejante al bronce refulgente. Vamos a ver. Primero, en el versículo 4, dice, vi que venía del norte. A ver, en la Biblia, siempre, ustedes van a buscar en Jeremías, ustedes van a buscar en Isaías, y ustedes se van a dar cuenta de algo. Cuando la Biblia te habla de que viene un destructor, en este caso venía Asiria, o en otro caso venía, aquí en este caso venía Babilonia. ¿De dónde venían ellos? ¿Por qué lado? Siempre venían del lado del norte, ¿ok? Repito, siempre el destructor, o siempre cuando Dios decía, mira, voy a enviar un destructor que va a ir de parte del norte. Cuando hablamos del norte, hablamos de algo que Dios envía. ¿Sí? En profecía entendemos que cuando hablamos del norte, repito, hablamos de lo que Dios envía. En este caso, Dios enviaba al destructor Asiria, o Dios enviaba al destructor Babilonia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Dice allí, miré y vi que venía del norte. Vamos a ver un versículo donde nosotros podamos, donde diga Ezequiel lo que viene del norte. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 9. Allí mismo, más adelantito, busquemos Ezequiel capítulo 9, versículo 1 y 2. Ezequiel, más adelantito, capítulo 9, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. ¿Lo tienen? Dice, entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento. ¿Para qué? Para destruir. Ya habíamos hablado con los grupos pequeños, habíamos hablado qué significan los verdugos, ¿recuerda? Los verdugos son aquellas personas que ya van a ejecutar una ¿qué? Una sentencia, ¿ok? Esos son los verdugos. Recordemos que un verdugo fue el que cogió y le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Los verdugos son aquellos que ya vienen con una sentencia. ¿Pero qué tenían en sus manos? Dice, un instrumento para destruir. Cada uno llevaba un instrumento para destruir. Versículo 2. Y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia ¿dónde? Hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. ¿Ok? No estamos estudiando Ezequiel capítulo 9, solamente me interesaba que veamos que cada vez que Ezequiel habla del norte, se refiere a Dios cuando envía algo, cuando envía un destructor, cuando envía juicios. ¿Entendemos hasta allí? Estamos hablando del versículo 4, dice, miré y vi que venía del norte un viento huracanado. Cuando hablamos de vientos huracanados, recordemos también que Dios hablaba en medio de los vientos huracanados. ¿Dónde está esto? Veamos. Job capítulo 38, versículo... Job 38, y se me perdió el versículo. Job 38, versículo 1. ¿Sí? Job 38:1, veamos. Job 38:1 dice lo siguiente, ¿lo tienen? Job 38:1 dice, entonces respondió Jehová a Job, ¿desde dónde? Desde un torbellino. Ok, entonces estamos tratando de buscar, ¿no verdad? Ver lo que Ezequiel vio para ver qué mismo era lo que él vio. Y nota que yo he escuchado muchas interpretaciones acerca de Ezequiel 1. Volvemos a Ezequiel. Volvemos al libro de Ezequiel 1. ¿Ok? También dice que una gran nube, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Miren,
literalmente la palabra traducida de fuego envolvente es fuego que se recogía dentro de sí mismo. O sea, era una llama, era un fuego alargado que se extendía y se recogía. Se extendía y se recogía. Eso es lo que trata de decir en el original cuando dice con un fuego envolvente. Ahora, nosotros entendemos, ¿no verdad? Cuando habla aquí, en el versículo 4 dice, una gran nube y un fuego envolvente. ¿En dónde encontramos estas dos características? Nube y fuego. ¿En dónde? Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel salió, estaba en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes? En el desierto hacía tremendo calor. ¿Y qué los protegía? Una nube. Y en la noche no habían postes de luz, no había luz, en la noche era muy oscuro. ¿Qué los iluminaba? Una columna ¿de qué? De fuego. ¿Quién era la nube y quién era el fuego? ¿Representaba a quién? A Dios. ¿Ok? Representaba a Dios. Así que lo que está diciendo Ezequiel es unas representaciones directamente de Dios, lo que está hablando aquí. Estamos en el versículo 4 y dice, y una gran nube con un fuego envolvente. Ya sabemos, literalmente es un fuego que se recogía y se estiraba. Podemos imaginarnos, mira, utilicemos algo, un poco la imaginación. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, porque recordemos que el hombre tiene palabras muy limitadas para dar a entender la grandeza de la gloria de Dios. Así que vamos a tratar simplemente de entender un poquito lo que Ezequiel vio. Así que dice, siguiente parte del versículo 4, en medio del fuego este que se recogía, ese fuego envolvente, en medio del fuego, algo semejante al bronce refulgente. ¿Sí? Ahora miren, esta palabra, no tengo marcador aquí, esta palabra del bronce, la palabra bronce, uno puede ponerse a pensar, wow, ¿y esto qué es? ¿El bronce refulgente? Mira, te voy a explicar una situación. La palabra que está aquí, que es el bronce, la palabra en hebreo es hashmal. Lo voy a poner en letras grandes, aunque no me alcanza casi el micrófono. Hashmal. Esta palabra es en hebreo. Pero saben una cosa, esa es la palabra que está escrita allí, la que usó Ezequiel. Pero esa palabra dice, no se conoce su sentido exacto. Algunos dicen que no es una palabra hebrea. La gente que estudia la lingüística de los hebreos dice que no es una palabra hebrea, sino que es una palabra acadia. O sea, en otras palabras, es una palabra semítica. Es una palabra súper antigua que pudo haber dado origen al término bronce refulgente, pero realmente no se conoce el sentido. Ahora mira, cuando los historiadores ven una palabra que no entienden, entonces los historiadores o los eruditos que estudian Biblia se van a buscar en otra parte de la Biblia donde algún profeta utiliza la misma palabra. Pero saben ustedes que el único que utiliza hashmal, es Ezequiel. Así que no hay forma de ver esta parte, ¿ok? No hay una forma de ver, porque dice allí que es una palabra que no se conoce exactamente su sentido. Dice que puede venir de una palabra acadia que es esmaru, que significa bronce pulido. Ahora miren, existe la Septuaginta. ¿Ustedes recuerdan la Septuaginta? La de los 70, la versión griega del original, dada en el año 250 a.C. Existe la Septuaginta, ¿ok? Y la Septuaginta utiliza una palabra que se llama electro. Voy a ponerla aquí, esto está en griego, ¿sí? La Septuaginta utiliza una palabra que se llama electro. Esto es griego. ¿Sabes qué significa la palabra electro? La palabra electro es una aleación de plata y de oro. Esto es una aleación. O sea, es una mezcla
entre plata y oro. ¿Estamos entendiendo? Repito, en el versículo 4 dice, miré y vi que venía del norte. Ya entendemos, ¿no verdad? Que tiene que ver con Dios el norte. Un viento huracanado también tiene que ver con Dios. Una gran nube y un fuego envolvente, algo que se estiraba y se recogía. Y alrededor de él un resplandor, o sea, resplandecía. En medio del fuego, en medio de este fuego, había algo semejante al bronce refulgente, dice Ezequiel, y eso es lo que estamos estudiando. La Septuaginta dice electro, o sea, lo que vio no era bronce refulgente, sino era una aleación de plata y oro, de acuerdo a la Septuaginta. ¿Cuál es? Miren, no cambia el contexto de nada. Lo único que estamos tratando es de estar un poco más profundo con respecto a lo que realmente vio, de acuerdo a lo que escribió Ezequiel. ¿Ok? ¿Qué significaba esto? Miren, este material, lo investigamos un poquito, este material, que es el electro, pulido, al brillar a la luz de las llamas fulgurantes, incrementaba o podía incrementar el deslumbrante brillo y esplendor de una escena. ¿Sí me entendieron allí? Ok, yo lo que quiero dar a entender es que cuando Ezequiel dice bronce refulgente y utiliza hashmal en hebreo, es porque él no entendía qué era, pero el brillo era tan fuerte. ¿Por qué? Porque la aleación, de acuerdo a lo que dice Septuaginta, de plata y oro, hace que refleje esta aleación de plata y oro bien pulida, queda como un espejo blanco que hace que se refleje mucho más fuerte el fuego que Ezequiel estaba viendo. ¿Entendemos el punto? ¿Sí? Yo lo que quiero dar a entender es que Ezequiel vio algo terriblemente resplandeciente. Era muy, muy fuerte, muy brillante. Muy brillante. ¿Ok? Entendemos, por eso digo, hay que usar un poquito la imaginación en este punto para poder entender. Versículo número 5. A ver, ¿estamos en el 5? Sí. Dice, y en medio de todo, ¿no verdad? En medio de todo, vi la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos semejanza ¿a qué? A seres humanos. Oiga, y aquí viene otra vez la palabra semejante o semejanza. Dice él que vio 4 seres vivientes, pero dice, yo los vi, pero ellos tenían un parecido, eran como que, como seres vivientes, como seres humanos, como seres humanos. Estamos, versículo número 6. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. ¿Ok? Voy a seguir leyendo. Versículo 7. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuña de becerro, que centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Y nuevamente aquí utiliza la palabra ¿cuál? Hashmal. Bronce muy bruñido, dice allí, ¿no verdad? Ahora miren, vamos con el versículo 6. Tenía 4 caras y 4 alas. ¿Cómo sabemos qué era? Ahora miren, estos 4 seres vivientes ya fueron vistos anteriormente, después fueron vistos por Juan en el Apocalipsis. Si ustedes se acuerdan que estudiamos Apocalipsis, ustedes van a acordarse de estos 4 seres vivientes. Vamos a buscar, no me pierdan Ezequiel 1, vamos a buscar Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 6. Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Apocalipsis 4, versículo 6. Dice lo siguiente. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 4, versículo 6 dice: también delante del trono había como un mar de vidrio. Ya vamos a ver esto del mar de vidrio, oiga, porque es importante esto, es interesante y me llamó mucho la atención. Como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono había ¿cuántos seres vivientes? 4, que dice llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Ok? Ahora miren, hay algo interesante aquí. Estos 4 seres vivientes que vio Juan en Apocalipsis, miren el versículo 8.
El versículo 8 dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno ¿cuántas alas? 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y día y noche sin cesar decían, etcétera, etcétera. Ok, me interesa esto. Miren, me interesa esto. Juan, cuando ve en Apocalipsis, dice 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes tenían ¿cuántas alas? 6. 6 alas. ¿Qué tipo de ángeles son? Cuando Ezequiel vio a estos 4 seres vivientes, ¿no verdad? ¿Cuántas alas tenían? 4 alas. ¿Ok? 4 alas y 6 alas. Oiga, entonces son diferentes seres vivientes. Mire, es importante e interesante esto. ¿Quiénes son estos seres vivientes que tenían 6 alas? Vámonos a Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. 6 versículo 2. Isaías capítulo 6 versículo 2. ¿Lo tenemos? Isaías 6, capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente. Por encima de él, está hablando del trono, porque aquí también vio, Dios lo llamó con una visión del trono, ¿no verdad? Y dice, por encima de él, del trono, habían serafines, y cada uno tenía ¿cuántas alas? 6. 6 alas. Entonces, miren, vamos a ponerlo aquí. Espero que me alcance. No sé si me alcanzan a ver allí. Serafines tienen ¿cuántas alas? 6. 6 alas. Y los que tienen 4 alas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Saben cómo son? ¿Saben quiénes son? Ok, vamos a buscar Ezequiel, allí mismo, en Ezequiel, capítulo número 10. Vamos a ver. Ezequiel, capítulo número 10, versículo número 1. ¿Lo tenemos? Ezequiel 10:1 dice, miré y vi que sobre la bóveda, ya vamos a explicar qué es esto de la bóveda, que estaba sobre la cabeza de los querubines, había una piedra de zafiro. ¿Cuántas alas tenían los querubines? Veamos adelante en el versículo 21, o desde el versículo 20, allí mismo, Ezequiel 10, 20 y 21, dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y me di cuenta de que eran, ¿qué cosa? Querubines. Cada uno tenía ¿cuántas? 4 caras, y cada uno tenía 4 alas y figuras de manos humanas debajo de él. ¿Ok? Entendemos. ¿Cómo se llaman los ángeles que tienen? Perdón, sí, los seres vivientes que tienen 4 alas se llaman querubines. ¿Sí? Serafines y querubines. Ahora miren, es algo importantísimo lo que les voy a explicar ahorita. Quiero que me presten atención. Ambos, serafines como querubines, trabajan siempre muy cerca de Dios, en primer lugar. ¿Sí? Vamos a poner claro esta parte. Serafines y querubines trabajan siempre muy cerca del trono de Dios. ¿Ok? Ustedes recuerdan cómo era el arca del pacto o el arca del testimonio cuando Dios le mandó a hacer a Moisés. ¿Recuerdan qué era lo que tenían en la tapa del arca del propiciatorio? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué tenían? Unos querubines con las alas, ¿qué cosa? Extendidas. ¿Sí recuerdan eso? Ustedes van a buscar una figura del arca del testimonio o del arca del pacto, ¿no verdad? Que estaba en el lugar santísimo, y ustedes van a ver que en la tapa habían 2 querubines que estaban con las alas extendidas. Unos los dibujan extendidos de esta forma, otros los dibujan extendidos para arriba, pero que se topaban con el otro ángel que estaba del otro lado. ¿Entendemos hasta allí? ¿Por qué pusieron los querubines allí? Porque los querubines, como los serafines, siempre, repito, siempre trabajan cerca del trono de Dios. ¿Ok? Partamos desde ese punto. Regresemos a Ezequiel 1.
Si ustedes se dieron cuenta lo que leímos en Ezequiel 10, Ezequiel está diciendo que él estaba mirando ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo para ver a los querubines? ¿No se acuerdan? En Ezequiel 10, a ver, nuevamente, Ezequiel 10, 20. ¿Qué decía allí? Ezequiel 10, 20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi, ¿de dónde? Debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. A ver, ¿Ezequiel estaba mirando hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué significa debajo? Estaban debajo de ¿qué? De Dios. Eso estaba diciendo allí, ¿ok? Así que él dice, mira, en el capítulo 10 él se acuerda y dice, estos querubines yo los he visto. ¿En dónde? Cuando estábamos en la visión que Dios me dio junto al río Quebar. ¿Dónde está eso registrado? En Ezequiel 1. Así que esto es muy importante, repito. Cuando hay que ver la perspectiva que vio Ezequiel y la que vio Isaías. Mira, Isaías dice que los serafines que tenían 6 alas volaban ¿por dónde? ¿Por debajo o por encima? Por encima del trono. ¿Sí? Estos eran los serafines. Los querubines, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, estaban debajo de Dios, debajo del trono. Y ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Seguimos. Dice, versículo 6, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, eran los querubines. Versículo 7, sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuñas de becerro que centelleaban a manera de bronce muy bruñido, o sea, brillaban mucho, eran tenían mucho brillo, eran muy brillante. Ahora, ya después explicamos lo de los pies, porque al hablar de becerro, ¿qué es un becerro? Un becerro es una vaca, dicen algunos, pero jovencito, ¿sí? Eso es un becerro. ¿Sí? Según lo que dice el diccionario, ¿no, verdad? Un becerro es una vaca jovencita, una vaca muy pequeña, ¿no, verdad? Así que tenía los pies de becerro, ya lo vamos a explicar ya mismo. Seguimos, versículo 8. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por los 4 lados. Primer punto. Dice, debajo de sus alas, ¿no, verdad? Tenían manos humanas. Miren, algunos eruditos que estudian la Biblia, dicen ellos que las manos que tenían debajo de las alas eran para guiar a los querubines hacia donde la mano los dirigiera. Esa mano era la mano de Dios, representa la mano de Dios. Por eso dice, debajo de sus alas, y Salmos 91, y debajo de sus alas estaremos, ¿qué cosa? Seguros. Ok, cuando hablamos de las manos debajo de las alas, hablamos de la dirección que Dios pone a los querubines. Ahora miren, es importante entender esto. Los querubines en realidad no tenían 4 caras solamente, porque si ustedes leen bien, dice allí en el versículo 8, debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por los 4 lados. O sea, hay un historiador que dice, hay un erudito que dice que estos querubines tenían realmente 16 caras. Son 4 caras hacia un lado, 4 caras hacia el otro lado, 4 caras hacia allá y 4 caras hacia atrás. Son 16 caras. Mira lo que dice allí, versículo 8. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían las manos humanas, que representan la dirección de Dios. Sus caras y sus alas estaban por los 4 lados. Versículo 9. Con las alas se juntaban el uno al otro. Usemos la imaginación. Se juntaban, la punta de las alas se juntaban con el querubín que venía al siguiente, de siguiente adelante, ¿no, verdad? Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Sí? No retrocedían, en otras versiones. No retrocedían, sino que siempre iban hacia ¿dónde? Hacia adelante.
¿Qué quiere indicar esto? Recuerda que las visiones uno tiene que verlas y entender lo que tratan de decir, lo que tratamos de ver. Las manos debajo, recuerdan, representan la seguridad de Dios, la guía, la dirección de Dios con respecto hacia dónde iban los querubines. Esta parte de que no retrocedían, esos querubines nunca iban hacia atrás, siempre iban hacia adelante. Si ellos viraban, por eso es que tenían 4 caras, y las 4 caras, ¿no, verdad?, de cada lado, dice de frente, hacia atrás, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Ellos podían virar y no tenían para qué retroceder, sino que sencillamente iban. Por eso es que algunos historiadores dicen que las patas o los pies, ¿no, verdad?, que tenían de becerro, no tenían rodillas, sino que simplemente cogían y viraban, porque no te menciona que tenían patas o pies de ser humano, tenían pies de becerro. Por eso es que ellos cogían y viraban directamente. Repito nuevamente, hay que entender que nosotros, nuestra mentalidad no va a poder entender. Al final ustedes se van a dar cuenta de algo importante, al final, ¿ok? Pero para esto tenemos que seguir avanzando. Versículo 9, ¿estábamos en el 9? Dice, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, solamente caminaban hacia adelante. Versículo 10, el aspecto de sus caras era como una cara de hombre. A ver, aquí voy a explicar otra vez, nuevamente, lo que explicamos en Apocalipsis. Porque es importante entender esto, ¿ok? Dice, versículo 10, el aspecto de sus caras era como una cara de hombre. Primero, cara de hombre. Primera cara de hombre. 10, era como una cara de hombre. Y una cara de león al lado derecho de los 4. Cara de león. ¿Sí? ¿Estamos bien? Cara de león. Y como una cara de buey. Cara de buey. ¿Sí? Luego dice, cara de buey, y dice, y a la izquierda de los 4. Además los 4 tenían una cara de águila. Cara de águila. ¿Ok? Una cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras. ¿Ustedes recuerdan a quién representaba esto? En el Apocalipsis lo vimos. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Regresamos a Apocalipsis 4 para entender esto. Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Miren lo que dice. El primer ser viviente era semejante a ¿qué cosa? A un león. ¿Ok? A un león, la misma cara que había visto Ezequiel. El segundo era semejante a un becerro. En algunas traducciones dice buey o dice becerro. ¿Sí? Así que aquí también está la cara de buey o de becerro. El tercero, según el versículo 7 de Apocalipsis 4, dice, tenía rostro como de hombre. ¿Tenemos una cara de hombre? Sí. Tenemos una cara de hombre. Seguimos. El versículo, la siguiente parte dice, y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Hay un águila aquí? Sí. Así que miren, son las mismas representaciones que Ezequiel vio en los 4 seres vivientes, son las mismas representaciones que Juan vio en el libro de Apocalipsis. Los 4 seres vivientes tenían las mismas caras. ¿Ok? Tenían las mismas caras. Ahora, ¿qué representaba eso en Apocalipsis? Y podríamos entender lo que significa en Ezequiel. Miren esto. Vámonos allí mismo, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Cuando está hablando de los sellos. Ya habíamos estudiado acerca de los sellos. ¿Sí? Los sellos. Dice allí, miré y vi un caballo blanco, el versículo 2. Un caballo blanco. ¿A quién representaba el caballo blanco? Representaba la doctrina pura dada en ese tiempo. ¿A quién representaba?
a Cristo. La doctrina pura representa a Cristo. Cristo en la Biblia está representado como el león de Judá. ¿Estamos de acuerdo? León de Judá. Así que cuando dice cara de león, el primer ser viviente, dice la Biblia, el primer ser viviente que tenemos nosotros en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, dice, el primer ser viviente era semejante a un león. ¿Por qué? Porque la cara de león representa el primer sello. Eso ya, repito nuevamente, ustedes abren el librito, el cuaderno que ustedes anotaron esa vez cuando estudiamos los sellos, y ahí está. Esto simplemente es un remember, es un recuerdo lo que estamos haciendo, ¿ok? Para poder entender lo de Ezequiel, ¿ok? Y dice, el primer ser viviente era semejante a un león y tiene que ver con el primer sello, que es el caballo blanco, que representa pureza. Y dice, y salió venciendo para vencer. ¿Quién es ese? Es Cristo, ¿ok? Así que primer sello representaba pureza. Tenemos al león, ¿ok? El león de Judá. El versículo 7 de Apocalipsis 4:7 dice, el segundo era semejante a un becerro, ¿sí? A un becerro. En unas traducciones dice buey, en otras dice becerro, ¿ok? En la Septuaginta dice becerro, ¿ok? Cuando hablamos de un becerro, estamos hablando de un sacrificio, ¿sí? Repito, cuando hablamos de un becerro, hablamos de un sacrificio. Veamos el segundo sello, Apocalipsis 6, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, dice, oía al segundo ser viviente. ¿Cuál es el segundo ser viviente? El que tenía cara de ¿qué? De becerro, ¿ok? Y dice, estoy en el versículo 4, dice, salió otro caballo de color, ¿qué color? Rojizo. ¿Qué representa el color rojizo? Sangre. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Es decir, habían unas guerras, ¿no, verdad? Entendemos el punto. ¿A qué periodo de las iglesias representa esto? ¿Se acuerdan que el primer periodo del caballo blanco representa la iglesia de Éfeso? La segunda iglesia, ¿cuál es? La iglesia de Esmirna, cuando hubo la persecución y mataban a los cristianos en el Coliseo romano. ¿Recuerdan que ya lo estudiamos? Estoy repasando, ¿sí? Pero tengo que repasarlo para poder entender lo de Ezequiel. Así que el segundo ser viviente, la cara del segundo ser viviente, que era el becerro, representa el segundo sello. ¿Por qué? Porque iba a haber gente sacrificada, iba a haber sacrificio, iba a haber muerte. ¿Entendemos hasta allí? Tercer ser viviente, dice el versículo 7 de Apocalipsis 4, el tercero tenía rostro como de hombre. Y aquí también está el rostro de hombre, sí, la cara de hombre. Vamos a ver en el versículo 5 de Apocalipsis 6, Apocalipsis 6:5. Dice, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, miré y vi un caballo, ¿qué? Negro. El oscurantismo de la época medieval. ¿Quién aparece allí? Aparece un hombre. ¿Qué representa el hombre? El oscurantismo. ¿Saben a quién representa? ¿Qué iglesia? La iglesia de Pérgamo. ¿Se acuerdan de Pérgamo? Que la palabra Pérgamo significa exaltada. ¿Quién aparece en esta iglesia de Apocalipsis? Aparece Constantino. Constantino el Grande. ¿Sí? Entonces, ¿a quién representa? Cara de hombre. Es que vino un emperador y cambió digamos, al cristianismo lo paganizó y al paganismo lo cristianizó. ¿Entendemos el punto? Allí fue cuando se cambió el sábado por el domingo. Hasta ese punto todos guardaban el sábado, pero después que vino Constantino, ya todos comenzaron ¿a qué? A guardar el día del emperador. La ley del emperador. ¿Entendemos hasta allí? Ahora viene el siguiente punto, versículo Apocalipsis 4:7, el último, dice, y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora miren esto. Cada vez, y esto grábenselo bien, porque esto es importante para ustedes, ¿ok? Cuando vayan a estudiar Biblia. Cada vez que ustedes vean que dice águila, en algunas partes sí quiere decir águila, pero en otras partes no. Por ejemplo, ustedes han visto en Apocalipsis al final, Apocalipsis 19,
cuando habla de la cena, de la boda del Cordero y de la cena de los desobedientes. Jesús dice, vengan, hizo el llamado a las águilas para que vengan a comer, ¿qué cosa? Carne de capitanes, carne ¿se acuerdan ustedes que lo estudiamos? Y saben que la palabra águila allí está mal traducida. La palabra águila no debe ir allí. Allí debe ir la palabra buitre, ¿sí? Buitre. Cada vez que nosotros podamos leer la palabra águila dentro de Biblia, nosotros debemos ponernos a pensar si es que come carne podrida, no es un águila. ¿Qué es? Es un buitre. Los buitres sí son carroñeros. Así que tenemos que entender ese punto. Entonces, cuando hablamos de águila, aquí en este punto, no es águila la palabra que debería ir allí, sino buitre. O en su defecto sería un ave carroñera. ¿Entendemos el punto? Nosotros le podemos poner aquí buitre, gallinazo, no sé, algún animal, un ave que nosotros sepamos que come carne descompuesta. ¿Ok? Así que viene el cuarto y dice, el cuarto era semejante a un águila, a un buitre volando. Ahora, vámonos al mismo Apocalipsis 6 a ver el cuarto sello. El cuarto sello está en Apocalipsis 6:7. Y dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Versículo 8. Miré y vi un caballo famélico, un caballo amarillo verdoso, ¿no verdad? El que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía. Así que esto tiene que ver con muerte, con hambre. Y dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Los 4 juicios de Dios, de Ezequiel mismo. Así que estamos hablando de que el cuarto ser viviente que aparece con cara de buitre tiene que ver con el cuarto sello. ¿Cuál es el cuarto sello? ¿Y dónde aparece? ¿En qué iglesia aparece el cuarto sello? Después de Pérgamo, ¿qué venía? ¿Recuerdan qué iglesia venía? Venía la iglesia de, si yo les tomo la lección, sacamos cero. Después de Pérgamo venía la iglesia de Tiatira. ¿Se acuerdan la iglesia de Tiatira? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la característica de la iglesia de Tiatira? ¿Cuándo comenzó la iglesia de Tiatira? Y ahí está lo que estudiamos profecías. Y queremos ver los 1260 días. Tiempo sin la mitad de un tiempo. 1260 días o 1260 años. Comienza en la iglesia de Tiatira. ¿Qué año? Año 538, ¿no verdad? Y termina juntamente con la iglesia de Sardis en 1798. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos acordamos ya o no nos acordamos? ¿Sí? Nota que eso es algo que ya hemos estudiado. Y mira, Ezequiel también ve lo mismo en el tiempo de antes. Estamos hablando del 597 antes de Cristo. Ve esta parte. Ahora, ¿por qué son 4? ¿Recuerdan ustedes? Aquí tenemos los 4 jinetes o los 4 sellos. Oiga, pero ¿cuántos sellos son? ¿Cuántos sellos son? Son 7 sellos. ¿Cuántos faltan? Faltan 3 sellos. Oiga, ¿qué habíamos explicado? ¿Ustedes recuerdan? Que el cuarto sello, mira, Dios tenía previsto, y escúchenme bien, Dios tenía previsto, de acuerdo a las profecías, que solamente debía llegar hasta el cuarto sello. ¿Qué representa el cuarto? El número 4, mundialidad. Dios tenía que llegar, mira esto, en profecías iba a llegar hasta el cuarto. O sea, en otras palabras, Cristo podía venir en cualquier momento a partir del 5.º sello hasta el 7.º. Del 5.º al 7.º, Él podía venir en cualquier momento. ¿Entendemos? Si tú vas a buscar los 4 juicios, estás buscando hambre, espada, mortandad y bestias salvajes. Todos esos están aquí en los 4 puntos. Y el 4 representa mundialidad, así que ya no hay más. Pero, ¿por qué nosotros estamos en el año 2? Esto de aquí termina en 1700, estamos hablando
Estamos hablando del 538 más 1260, estamos terminando en 1798, hasta allí. Es decir, Cristo podía venir en cualquier momento a partir de 1798. En otras palabras, si de 1798 nosotros estamos en ¿qué año? 2020, y Cristo no ha venido, significa que Cristo nos dio su tiempo de ¿qué? De gracia. Mira, quinto sello, sexto sello, séptimo sello, simplemente es tiempo de gracia, nada más. Pero debería ser es 4 seres vivientes, 4 sellos, eso es lo que debería haber, pero la Biblia te habla de 7. Y está muy bien, por la gracia, acuérdate, mientras abundó el pecado, la gracia que pasó, sobreabundó más. ¿Entendemos hasta allí? Bueno, volvamos a Ezequiel. Ahora, hermano, ¿y qué tiene que ver eso de Ezequiel? Usted me está enseñando Apocalipsis y yo estoy en Ezequiel, ¿ok? Es que tiene que ver, repito, tiene que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque si tú vas y lees Apocalipsis, dice, estos seres vivientes, cada uno tenía una cara para el norte, otra cara para el sur, otra cara para el este y otra para el oeste. Pero cuando tú vas a Ezequiel te dice, tiene 4 caras para este lado, 4 caras para acá, 4 para acá y 4 para acá. Son 16 caras. ¿Sabes por qué? Oiga, Juan, que fue el que vio el Apocalipsis, ya estaba prácticamente, él estaba inmerso dentro del primer sello. Ya el tiempo del fin, ya prácticamente, o sea, para poder entender todo esto, él ya estaba inmerso dentro de la profecía. Pero Ezequiel, en el tiempo de él todavía no. Si estos representan guerras, representan espada, representan hambre, representan cautiverio, ¿cuántas veces ha habido hambre, cautiverio, espada y pestes desde Ezequiel hasta nuestros días? ¿Cuántas veces? Mira, por eso son 16. Por eso son 16. Acuérdate que 16 es múltiplo de 4 y el 4 representa mundialidad. Es decir, desde los tiempos de Ezequiel hasta ahora, tiene que haber habido algunas partes en donde hay hambre, como hablábamos de, ¿dónde estamos? Del buitre. Y ha habido hambre, por supuesto. Revisa la historia de Jerusalén. ¿Cuántas veces fue asediada? Después vino en el año 70 Tito, ¿no, verdad? Vespasiano. ¿Y cuántas veces? Entonces tú vas a darte cuenta por qué. Es que Ezequiel vio lo mismo que Juan, solamente que más cargado. ¿Por qué? Más caras. ¿Por qué? Porque todavía faltaba cumplirse mucho más cosas que lo que Juan había visto al final con esas caras, que solamente eran 4 nada más. Ezequiel había visto la misma serie vivientes, pero con 16 caras. ¿Entendemos hasta allí algo? ¿Sí entendemos? Trato de explicar esta parte para poder entender, ¿no, verdad? Que primero, Ezequiel cuando estaba viendo, él estaba viendo hacia abajo cuando vio los querubines. ¿Sí? Él estaba viendo hacia abajo. Isaías, cuando vio los serafines, él estaba viendo hacia arriba y dice, los serafines volaban. Así que esto tienes que entenderlo. Lo que Ezequiel está viendo es desde abajo hacia arriba. Isaías solamente alcanzó a ver desde arriba. Nada más, no explica más. Cuando tú vas a estudiar el trono en Apocalipsis, tú te das cuenta que Apocalipsis, que Juan cuando vio el trono, ni siquiera se percató de los querubines, sino que se percató de los serafines. Pero Ezequiel fue más completo. La visión que tuvo Ezequiel es que él vio el trono desde abajo hacia arriba, y vas a ver cómo termina la gloria, la visión de la gloria de Dios. ¿Entiendes ese punto? Es importante que lo entiendas. Yo espero podértelo transmitir claramente. Si no entiendes alguna parte, por favor escríbeme o dímelo, ¿sí? Porque tenemos todavía, recuerda que el jueves vamos a ver si podemos nuevamente responder algunas inquietudes. Por supuesto, siempre y cuando sea algo que podamos responder. Yo tampoco me las sé todas, pero sí al estudiar esto está más que claro, de acuerdo a lo que Apocalipsis habla con respecto a Ezequiel. Por eso es que nosotros, hay religiones que dicen, no, hermano, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no vale, fue abolido.
Mira, si tú no tuvieras Antiguo Testamento, yo no hubiera entendido, ni nadie hubiera entendido el Nuevo Testamento. Sin Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento. ¿Entendemos el punto? ¿Sí? Así que espero que me hayan entendido esta parte. Estamos en el versículo 11. Versículo 11. Bien, versículo 11. Dice lo siguiente: así eran sus caras. Cada uno tenía 2 alas extendidas por encima, las cuales se tocaban entre sí y con las otras 2 cubrían sus cuerpos. ¿Cuántas alas tenían? 4. Con 2 estiraban las alas, y ya les voy a explicar por qué las estiraban. Es interesante esto, ¿sí? Estiraban las alas y se tocaba una ala con otra ala, ¿sí? Una ala se tocaba con otra ala y con las otras 2 se cubrían el cuerpo, ¿ok? Versículo 12. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los llevaba. Ellos iban y no se volvían al andar. Recuerda que, ¿quién llevaba la dirección de los querubines? ¿Se acuerdan las manos debajo de las alas? Eso que representa la guía y direccionamiento de los querubines. Así que ellos dicen, no se volvían, nunca iban para atrás, sino que iban siempre hacia adelante, donde el Espíritu de Dios los llevaba. Ellos iban y no se volvían al andar. Versículo 13. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, mira lo que dice aquí: su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él salían relámpagos. Ahora mira, esto es increíble. Y ahí es donde yo quiero hacer una reflexión con ustedes, ¿ok? Siempre la Biblia no te dice que debes leer la Biblia. A ver, ¿cómo dije? Repito, la Biblia no dice que tienes que leer la Biblia. La Biblia dice que tienes que escudriñar las Escrituras. Y escudriñar significa investigar. Mira, este versículo es muy confuso. ¿Por qué? Si tú lo lees, ya nosotros habíamos descubierto que son 4 alas y que son querubines, ¿sí o no? Querubines, ok. Pero cuando lees el versículo 13 dice: en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, que ya sabemos que son querubines, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. ¿Sabes que en hebreo la palabra carbón, encendidos o antorchas significa esto? Mira, te lo voy a escribir aquí. ¿Lo lees? ¿Alcanzan a leer? Allí dice serafines. A ver, hermano, ¿cómo es esto? Es como confuso, porque ya habíamos descubierto que 4 alas son querubines, pero ahora él mismo sale diciendo, de acuerdo a lo que dice el texto, el versículo 13, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego. ¿Me puedes ayudar con la sepultura? Con la Kadosh. ¿Sí? ¿Entendemos el punto? Y dice, parecían antorchas, aparecían serafines encendidas que se movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él salían relámpagos. Ok, yo quiero borrar aquí para poder ver esto. Vamos a ver, miren. Cuando hay un pasaje confuso, uno siempre tiene que buscar una traducción más fidedigna, ¿ok? Y una de las traducciones que a mí siempre me ha funcionado al estudiar profecía es la Septuaginta, la de los 70, o incluso la Kadosh, ¿sí? La Kadosh. Voy a poner ahorita, vamos a ver la Kadosh, el versículo 13. El versículo 13. Y ustedes lo van a tratar de entender aquí. Súbelo un poquito más. Versículo 13. Miren lo que dice: así era la apariencia de las criaturas vivientes. ¿Cuál era esta apariencia? Lo que dice el versículo 12. ¿Sí? Aquí hay un punto. Y dice: con ellos, o sea, con los seres vivientes,
había algo que lucía como carbones ardientes encendidos como antorchas. Gracias. ¿Ok? No vale. Se acabó la batería. Ok. Entonces, entendemos lo que tratamos de decir aquí. Dice, con ellos había algo, o sea, con los querubines, con los seres vivientes, había algo que lucía como carbones ardientes encendidos como antorchas, con el fuego resplandeciendo aquí y allá entre las criaturas vivientes. Es decir, en medio de los 4 seres vivientes había algo como ¿qué? Como antorchas, como carbones ardientes encendidos como antorchas. Es decir, en medio de los querubines habían ¿qué? Serafines. ¿Entendemos hasta allí? ¿Ok? Habían serafines. Por eso dice, en medio o con ellos había algo que lucía como carbones ardientes. ¿En dónde vemos los serafines? Vámonos a Isaías 6. ¿Se acuerdan ustedes con Isaías? Isaías capítulo 6. Vamos desde el versículo 6 en adelante. Isaías 6:6. ¿Lo tenemos? Ok, lo tenemos. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines. La palabra, repito nuevamente, la palabra serafines significa antorcha o carbón encendido. O son ángeles de fuego. Por eso ellos ministran siempre cerca del trono de Dios, porque Dios es fuego consumidor. Así que ellos están siempre dispuestos y siempre están adelante del trono. Estamos hablando de los serafines, ¿ok? Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. ¿Qué tenía en las manos este serafín? Un carbón encendido. Oiga, ¿y por qué no se quemaba el serafín? ¿Por qué? Porque la palabra serafín significa fuego, significa carbón encendido, significa antorcha, son ángeles de fuego. Esos son los serafines, por eso no se quemaban. Y dice, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así que el carbón que cogió el serafín se lo puso en la boca de Isaías para que él ahora tenga labios puros, porque él decía que tenía labios impuros. Entendemos hasta allí. Repito, esto estamos viendo la gloria de Dios. Y yo creo que ya no alcanzamos, porque estamos ya con el tiempo, y discúlpenme que me pasé, porque no tengo el reloj acá. ¿Sí? Yo ya me pasé. Hagamos una cosa, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta allí. Estamos en el versículo 13. ¿Estamos de acuerdo? El versículo 13 lo volvemos a estudiar el día jueves, ¿ok? El día jueves, porque hay algo importante. Todavía no terminamos, todavía ni siquiera le damos forma a lo que estaba viendo Ezequiel. Pero ya a partir del jueves le vamos a dar forma y te vas a dar cuenta, oye, lo fácil que es. Solamente que a veces tenemos que estudiar bien para poder entender. Ahorita repito, no le hemos dado forma, porque ahorita hablamos de querubines, hablamos de que los serafines están en el medio, ¿no, verdad? Y no tienen forma, y los ángeles están con las alas estiradas y no entendemos por qué están estiradas. Pero ya no me dio el tiempo, así que vamos a dejarlo para el día jueves. Repito, el jueves a las 7:15 de la noche comenzamos nuevamente con Ezequiel 1, versículo 13 en adelante. ¿Está bien? Y si hay alguna pregunta, por favor, pónganla. Pónganla allí para nosotros poder ver si podemos responderla y la respondemos directamente en el estudio. ¿Ok? Vamos a terminar cantando el himno que cantamos cuando comenzamos el estudio. ¿Ok? Yo quisiera ser tu siervo, Señor. ¿Está como tronco? ¿Ok?
tierno al amanecer, así es Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toma mi alma, es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al árbol es tu amor, así eres Dios, como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toma mi alma, es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, inclinemos el rostro para despedirnos con una oración. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque permites que podamos abrir este estudio, Señor, de este libro de Ezequiel que tú has mandado, Señor, para nuestro tiempo también. Quédate con nosotros, Señor, quédate ahora que vamos a descansar, Señor. Te pido que tú estés en la mente y en los corazones de cada persona aquí que ha estudiado con nosotros, Señor, y aquellas personas que van a ver después el video. Gracias, Señor, por tu amor, gracias porque tú nos sigues amando y nos das mensajes, Señor. Por lo pronto estamos aprendiendo algo acerca de tu gloria. Señor, gracias porque permites que podamos aprender acerca de ti. Señor, te pido que tú ayudes a las personas que están enfermas, que tienen algún problema, alguna dolencia, Señor, y que puedan permitir, Señor, que puedan reunirse nuevamente el jueves a las 7:15 para que podamos seguir estudiando tu palabra. Quédate en nuestros corazones porque queremos, Señor, servirte. Son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche. Bendiciones con todos. No vayan a faltar porque es muy interesante.